Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este quinto capítulo de Banderas Rojas, Banderas Negras, donde las voces militantes se hacen escuchar. Saludar a nuestros amigos que nos están escuchando por nuestra señal online www.territorioinquieta.blogspot.cl y también a los amigos que nos están viendo ahora por nuestro canal de YouTube. Ahí estamos, así que póngale play, póngale harta orejita que vamos a empezar con este debate de nuestra izquierda popular, libertaria y revolucionaria. Vamos a presentar al panel del día de hoy. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. ¿Todo bien? Hola. Dale. Buenas tardes. Buenas tardes. Partimos entonces contigo, Sebastián Osorio, del Frente de la Federación Comunista Libertaria Solidaridad. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Dale, bacán. También está nuestro amigo Yuri, del Frente de Trabajadores y Trabajadoras por el Socialismo. ¿Cómo va? Muy bien, compañero. Dale. Tenemos también acá Karina, de la Asociación Intersindical de Trabajadores Clasistas de Chile, ¿sí o no? No de Chile, clasista. Clasista, ¿no? Hola, buenas Dale. tardes. Y Mauricio Carrasco, el Movimiento Autonomista. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Dale, reiterarle, chiquillos, acercarnos bien el micrófono para que se escuche bien, un programa radial, así que harta confianza en esa. Saludamos a nuestros amigos, como dije en un primer momento, y decirles que nos pongan ahí me gusta en nuestro fanpage, compartir el video y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vamos a darle con la primer temita, vamos a hacer una ronda de lo que significó la elección de Donald Trump, el presidente, ¿cierto?, electo de la administración gringa, el imperio. Eligió una nueva cabeza y queremos saber la opinión que surge desde acá del movimiento popular, del movimiento de trabajadores, cómo hacen esa pequeña lectura. Partimos contigo, Yuri, arranquemos, dale. Bueno, compañeros, gracias primero por la invitación. En primer lugar, para nosotros, esta salida que tiene el imperialismo, ¿cierto?, a través de la salida de Trump, no es más que una salida reaccionaria actualmente en la lucha de clase, que está dentro del marco de la crisis de legitimidad, de la crisis del capital a nivel mundial. Por lo tanto, nosotros entendemos que obviamente hay una ofensiva del capitalismo respecto o en contra de la clase trabajadora, y la medida necesaria hoy día, luego de una crisis del progresismo, la crisis del reformismo, las crisis que se están incubando a nivel mundial, tiene que ver con esta salida reaccionaria, que en el fondo es una forma de dar una ofensiva contra la clase trabajadora. Dale, perfecto. Cari, sobre Sí. la elección de Trump. Bueno, sobre la elección de Trump voy más que nada a enfocarme a los efectos posibles, eventuales en América Latina. Principalmente la palabra para definir esta elección o lo que viene en torno a ella es incertidumbre. En realidad nadie puede asegurar qué es lo que va a poder aplicar Trump de todo el programa que ofreció. Ahora, los aspectos puntuales en los que podría verse afectada a Latinoamérica es una en torno a un eventual proteccionismo comercial. Esa es una de las posibilidades. Trump promete establecer aranceles del 35%, dice, a las importaciones mexicanas. Eso es muy importante para México, que el 80% de lo que exporta va a Estados Unidos. El TPP, obviamente, que podría no implementarse, lo que afecta a los principales aliados de América Latina con Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Chile. En el tema de los inmigrantes, si es que llega a aplicarlo, se ve afectada la economía de varios países en torno a las remesas. Por ejemplo, Guatemala, su macroeconomía se sostiene básicamente con las remesas que envían los 3 millones de inmigrantes que hay allá. Y respecto de Cuba, el Congreso ya quedó conformado con mayoría republicana, lo que hace impensable al menos que el bloqueo se levante por ahora, y podrían verse más gravosas, digamos, las condiciones que ponga Estados Unidos para retomar las relaciones con la isla, eso en general. Perfecto. Mauricio, desde Autonomista, ¿sacan una primera posición en función de Trump? Sí, o sea, en general, ¿cómo no analizar un fenómeno tan relevante como la elección de el emperador del imperio, por así decirlo? Entonces, bueno, en general concuerdo un poco con lo que decía la compañera con respecto a la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre, no solamente en el sentido económico, como señalaba la compañera, sino que también la inestabilidad política que puede causar en el resto de la región. No se tienen antecedentes sobre formas de hacer política de este tipo, así que como a lo largo del tiempo, o con otros que se les pueda comparar anteriormente en la historia de Estados Unidos, por lo que se puede también esperar cualquier cosa en temas de tratados de paz, etcétera, actuaciones en la ONU, movilización de tropas, etcétera. Entonces, también recalcar que ese es un factor de incertidumbre también muy importante para el resto de la región y para el resto del globo. Perfecto. Y por allá, Osorio, el panelista invitado del día de hoy.
Bueno, para nosotros obviamente un hecho lamentable, pero la verdad es que igual hay que considerar que tampoco era como que había una alternativa mucho mejor. La verdad es que Hillary Clinton también era una candidata bien nefasta, que nos ofrecía mucho mejores perspectivas, lo que no significa que había que votar a Trump, evidentemente, pero la verdad es que igual hay que hacer un juicio un poco más ponderable en el sentido de que no da lo mismo quién es presidente, pero la verdad es que los límites de la política estadounidense siempre han estado conectados con los temas económicos y también con temas geopolíticos además. Entonces no es que Trump pueda llegar y hacer plenamente todo el programa que había propuesto, sino que va a estar mucho más limitado en diversos aspectos. Yo creo que igual es importante notar, más allá de lo que se ha dicho acá, que yo comparto por supuesto, es que hay un problema para la política de Estados Unidos misma. O sea, hay movimientos sociales allá, hay una izquierda mucho más pequeña, incipiente, que va a haber un escenario mucho más adverso y en ese sentido es súper preocupante. Y lo último que yo creo que vale la pena mencionar es el tema de que Trump salió elegido básicamente con un programa de reindustrialización de Estados Unidos, lo cual nos permite entender que no es que la gente lo vota porque sea tonta, sino que porque obviamente algo se le está ofreciendo que le hace sentido a ciertos sectores del movimiento obrero, incluso algunas organizaciones sindicales. Eso es importante también para América Latina, en la medida en que nos permita... en la medida en que puedan replicarse ese tipo de propuestas, más allá de lo fascistoide que tengan, esta cuestión de hacer alianzas con los pequeños capitales locales o los pequeños empresarios de la región, que al final son, digamos, proyectos históricos que llevan a la bancarrota en última instancia, al menos no favorecen directamente a la clase trabajadora. Y por ahí hay un ángulo que es bastante interesante observar y seguir con detenimiento. Claro, dicen que hay el voto blanco, la clase... El sueño americano, más o menos lo que levanta Trump, ¿no? Como hacer nuevamente gigante América. Chiquillos, ahora lo llevamos para otro tema. Vamos a darle una vuelta a lo que fue la elección de la fecha, la semana pasada. Ahí rajuñaron el 40%, ¿cierto? Y la mesa directiva quedó elegida por Daniel Andrade, de la UNE, ahí con apoyo también del movimiento autonomista, ¿cierto? Izquierda Libertaria, en fin. Después tuvimos a la elección, hay un golpe con Bárbara Brito, ¿cierto? Trosca, participante feminista, ¿cierto? En Pan y Rosa, y la Juventudes Comunistas en la Secretaría. Oye, ¿están bien o no? ¿Están bien? ¿Están relajados? Sí, muy bien. Buena onda, dale, esa es la idea. Con ganas. Con ganas. Vamos, entremos ahí, pues. ¿Qué opinión les surge a partir de la elección de las fechas? ¿Qué concepto desean instalar? Ahora me arranco contigo, Cari. Bueno, yo no conozco mucho este tema en realidad, por dentro, pero igual le voy a hablar la impresión que me produce. Sobre la lista ganadora, en realidad, hace tiempo que la FECH venía siendo conducida por uno de estos grupos, que es el Movimiento Autonomista, pero es primera vez que la UNE gana la presidencia. ¿Ya? En mi opinión, es difícil saber lo que va a pasar ahí. En general, la UNE tiene unas posiciones, yo considero que son bastante eclécticas, entonces... supongo que esa actitud ecléctica va a tener que abandonarse ahora que están en la presidencia y no sé qué puede pasar. De todos modos, lo que encuentro muy relevante es que las Juventudes Comunistas habían perdido, porque se habían propuesto con toda seriedad recuperar la fecha, o sea, se lo habían propuesto realmente. No les fue bien. Ahora, sobre el caso de Bárbara Brito... sabemos que ella es militante de una organización política que tiene esta vieja práctica de golpear con la consigna. En el fondo, no sé en términos prácticos qué pueden estar ofreciendo, pero llevar las consignas a la realidad es una cosa distinta. Digamos, otra cosa es con guitarra. Podría ser eventualmente que les quede grande el poncho, no sé. Ojalá que no. Ahora, o sea, creo que es el momento en que se va a probar qué capacidad tienen. Ahora, en cuanto a la mesa y su conformación, pienso que es demasiado diversa. Sí. O sea, realmente, en términos políticos, es muy plural, va a ser difícil fijar una agenda política común, y si eso no se logra, yo pienso que no va a tener mucha conducción en realidad, la federación. Va a ser difícil llegar a acuerdo, a un trabajo mancomunado. Pienso que, por lo menos en términos políticos, nace bien quebrada, por decirlo así. Buen punto. Y aquí, pues, compipa, están ahí. Dale, pues. Juegue. Bueno, yo también hace tiempo que ya no estoy en la U, entonces he estado más alejado el último tiempo de la política estudiantil universitaria. Sin embargo, quisiera recalcar una cuestión que son transversales. Primero, la baja participación en las elecciones de la FECH, lo que demuestra la poca capacidad de movilización de voto que tienen todo el abanico de la izquierda que está disputando la conducción de la Federación de Estudiantes. No llegan ni al 40%, lo que, digamos, pone entonces
sobre la mesa un conjunto de cuestiones sobre el discurso, la táctica que se está utilizando, el desgaste y todos los viejos fantasmas de repente que se vienen al analizar estos periodos que son más bien de valle en el largo plazo de movilizaciones, ¿no? Entonces, otro punto que también quería destacar es la poca capacidad de distinción que hay entre las propuestas de las listas, porque por ejemplo yo vi un par de veces los debates que se dieron en la televisión incluso sobre el tema. Excelente. Y tampoco se veía tanta diferencia de tesis política para la conducción del Confech. No habían diferencias significativas, por ejemplo, no sé, entre lo que decía Bárbara Brito, lo que decía el actual presidente y lo que decía, digamos, la candidatura de las Juventudes Comunistas, que serían, digamos, los tres grandes ejes de disputa de la izquierda para la conducción de la FECH y de la vocería del movimiento estudiantil, o sea, representa el CONFECH en el fondo. Entonces, esa poca capacidad da cuenta, digamos, un poco de que seguimos anclados estamos en un momento de estancamiento, de poca capacidad de innovación de las propuestas, más allá de que el triunfo en esta ocasión no haya beneficiado a nosotros, básicamente porque logramos representar un poco más o porque simplemente tenemos más activo político que el resto de las fuerzas en esa universidad. Cuando se producen este tipo de cuestiones y nosotros no somos capaces de convocar a los compañeros que no se encuentran organizados, ni siquiera en función de un programa, o no interpretamos desde el programa sus propios intereses, desde su posición de clase, etcétera, la composición de la universidad, entonces es porque algo anda mal. Y eso hay que analizarlo, creo. Oye, reiterar a nuestros amigos que nos están escuchando por territorioinquieta.blogspot.cl o también allá por YouTube, que estamos en nuestro primer bloque de Bandera Roja, Banderas Negras, donde abordamos lo que es la contingencia, y ya en nuestro segundo bloque vamos a conversar directamente de lo que es las reflexiones que hacemos en la construcción del campo del trabajo. Me voy contigo, Sebastián, sobre el tema ahora de la fecha. Bueno, yo estudié en la Universidad de Chile, pero también salí hace harto años. Se cayó bueno, el un tema carnet, para estudiantes, pero... O sea, una primera cosa es que desde que yo recuerdo, al menos tuve 5 años en la universidad, nunca hubo quórum en las elecciones fecha. Nunca, jamás. O sea, eso es algo que nunca se logra y siempre es... Porque la verdad es que es casi inalcanzable. O sea, están incluidos los estudiantes de posgrado que tienen poco y nada que ver con la política universitaria y ningún interés también. No estoy defendiendo la cuestión, pero es un dato de la causa. En realidad, ahora que casi se le haya logrado el quórum, yo diría que casi es un avance. Lo otro es que, bueno, siempre las elecciones FECH tenemos discursos súper grandilocuentes, propuestas magnánimas que al final quedan un poco en nada, básicamente por este tema de la división. O sea, está más que claro, la división de la izquierda se refleja en este tipo de cuestiones. Y la verdad es que siempre también hay una visión súper voluntarista de lo que se puede hacer. Este es el gran año en el que vamos a hacer los grandes cambios, vamos a incidir en las leyes, al final queda un poco la cosa en nada. En particular, mi organización en su frente estudiantil, que es Acción Libertaria, apoyó en este caso la candidatura de Bárbara Brito. O sea, apoyó la lista que ella representaba básicamente por coincidencias programáticas, aunque hay bastantes diferencias en términos de la forma de hacer política, ¿ya? Pero apoyamos en el sentido de que nos parece que era una de las pocas listas que parece tener la convicción de hacer un congreso refundacional de la FECH, que es algo que se viene proponiendo desde que yo iba a la universidad en el 2005. Siempre se propone, siempre se jura y se promete que se hace y no se lleva a cabo. Sería bueno que se hagan esta oportunidad, porque yo francamente creo que este año no va a pasar mucho tampoco. Ya 2017 va a estar comido por las elecciones. Entonces, la verdad es que sería un buen momento quizás para refundar la FECH y lograr, obviamente, con una perspectiva de dotarla de mayor democracia, que involucre más a los estudiantes, que logre mayor participación y se involucre así más en el movimiento estudiantil. Y bueno, sobre Bárbara Brito, siempre he dicho, si perro que ladra no muerde, y vamos a ver si ahora muerde los compañeros, porque son súper buenos para ladrar. Así que hay que morder y morder. Les deseamos suerte en todo caso. Sí, pues esa es la idea. No vamos para abajo en el debate, pero hay que ladrar y ladrar fuerte. Me decía acá la Karina que es Yori. Es Yori. Claro. Yo te decía Yuri. No sé, algo que me pasa. Disculpe, una música, ¿no? Yori. Dale, vamos. Bueno, mira, yo quería plantear algunas cositas en este marco, que tenía que ver con que para nosotros el escenario político está ofreciendo más que incertidumbre, bastante certeza, la verdad. De hecho, a nuestro juicio, la candidatura y la ganada del sector de la UNE en la FECH es parte de lo que ha ido, la tendencia que ha ido teniendo esa plataforma en los últimos años, desde el punto de vista de un uso instrumental, desde el punto de vista del salto parlamentario, ¿cachai? Tener para la política táctica que pone el acento del movimiento de masa, volcarlo hacia la lucha electoral, principalmente, y como centralidad táctica. Por lo tanto, la discusión que nosotros tenemos que tener a nuestro juicio desde la izquierda revolucionaria es cuáles son los problemas que nosotros estamos teniendo para disputar la conducción del movimiento de masa y orientarlo hacia una línea revolucionaria.
El problema que también vemos con la elección actual de la FECH y que principalmente vemos en forma muy puntual, que por sus características, su composición orgánica, principalmente que tiene la característica de visibilidad y de presencia y de línea política, está en la presidencia. Y eso es un hecho objetivo, por lo tanto la pregunta es cómo nosotros volcamos a la FECH y de alguna forma también a la Confecha se la pelea. Nosotros vemos que el 2017 sí es un escenario de muchas acciones también, de mucha actividad. También se planteó lo mismo, y todo el año también se plantea lo mismo, que es un año sin actividades. Pero en realidad lo que estamos viendo es que estamos, y eso es la pregunta que nosotros nos planteamos y nos respondemos a la vez, es que estamos en un momento de alza sostenida del movimiento masa y necesitamos un momento estudiantil volcado en la pelea. Entonces la discusión es que a nosotros nos parece, el punto de vista estudiantil, es cómo en este caso esta nueva candidatura, en este caso una nueva elección presidencial de la FECH, y abstencionamos al reformismo, al neoreformismo, a la pelea concreta. Y nos parece bien que por lo tanto los compañeros trotskistas, en este caso el PTR, hayan llegado como vicepresidencia, tienen una tarea importante de cumplir ese mandato de la izquierda revolucionaria en nuestro juicio, y les mandamos todo el saludo y que por lo menos de nuestra parte estamos a disposición de ofrecer también nuestras pequeñitas fuerzas en esa línea. Sí, perfecto. Oye, recordar también que la mesa está compuesta por Matías Gallegos, de Vamos Construyendo, ¿no? Y Diego López, de la Izquierda Autónoma. Amigo tuyo, ¿no? No. Oye, WhatsApp, más 569-4209-9705, para que hagan llegar sus comentarios, sus mensajes de voz y interactuar, participar también de este debate que estamos teniendo acá en Bandera Roja, Banderas Negras, donde las voces militantes se hacen escuchar. Paro, ANEF. Ayer no se llegó a acuerdo, ¿cierto? Los trabajadores públicos siguen movilizados. Le llegó un coletazo también ahí al Partido Comunista, salió como medio el invitado, nadie lo quiere, ya se está como ahí. Pura pirotecnia. Pura pirotecnia, decís tú. ¿Y qué se viene ahí? Pues conversemos con cómo entendemos y adentrándonos ya a el tema central del debate del día de hoy, que tiene que ver con el campo de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Parto contigo, Mauricio. O sea, Sebastián. Yuri. Dale. Bueno, para nosotros, esto es parte de una puesta en escena que se hace todos los años, ¿no es cierto? Sí. En la cual, curiosamente, se pelean los dirigentes de la ANEF con el gobierno, del cual son parte del mismo partido político, ¿ya? De la misma coalición. Entonces a mí me hace dudar esta puesta en escena de qué tan auténtica es. Y la verdad es que desde nuestro punto de vista responde básicamente a la lógica que tiene la forma de acumulación en Chile, en la cual el Estado no está por fuera, obviamente. Tiene una lógica también de precarizarlo, el mundo del trabajo adentro de su esfera, y en ese sentido la mayor expresión que podemos ver claramente son los trabajadores honorarios. Por ejemplo, yo soy parte de un sindicato de honorarios de la Universidad de Chile y allá se ve muy claramente cómo se burlan los derechos laborales básicos y los derechos sindicales ni hablar. O sea, las mujeres no tienen pre ni postnatal, los hombres no tienen derecho a un montón de cuestiones, hombres y mujeres no tienen derecho a vacaciones pagadas, a los reajustes. Los reajustes del sector público de hecho afectan solamente a planta y contrata, rara vez son incluidos los trabajadores honorarios. Entonces, en ese sentido es algo entendible, o sea, uno no puede pedirle pera al olmo. Yo entiendo que el gobierno Bachelet es lo que sigue haciendo, o sea, precarizando. El aumento que está ofreciendo hoy en día está por debajo del IPC, o sea, en el fondo lo que está haciendo es contener un poco los salarios sin que estos caigan a pique, pero en verdad no está habiendo ningún tipo de aumento. Y bueno, por supuesto que esto también nos invita a reflexionar acerca del movimiento sindical que hay al interior del sector público, que está absolutamente cooptado por la nueva mayoría y por las expresiones políticas sucedáneas que tiene de algún modo, y la necesidad urgente de comenzar a construir una alternativa al interior de estas organizaciones que, nos gusten o no nos gusten, son hoy por hoy las que tienen mayores capacidades de paralización efectiva. O sea, en minería, en puertos, también hay una capacidad de presión súper importante por ser sector estratégico en nuestra opinión, pero el sector público es el que más suma a trabajadores en paro cuando logra hacer una paralización. En ese sentido tiene un poder importante que nosotros creemos que es imprescindible disputarlo, ¿ya? Aunque hoy en día está bastante lejano, aunque han habido algunas como pequeñas expresiones de alternativas de izquierda al interior, por ejemplo el movimiento cabreado, entre otros movimientos, y nosotros creemos que por ahí hay que aportar siguiendo construyendo. Dale, hay que hincarle el diente, Mauricio, a disputar la conducción, a tener influencia ahí en los trabajadores públicos. Por supuesto, o sea, la ANEF, como cualquier organización, digamos, sindical, es un espacio de representación de un sector importante de la clase trabajadora y por lo tanto no, es un espacio de disputa para todas las fuerzas políticas que quieran, digamos, contribuir en ese campo. No pongo en duda ese supuesto, digamos. Lo que sí, sobre el tema en concreto de la paralización de ahora, no tengo muchas diferencias con mis compañeros, sí señalar un par de cuestiones que sí son importantes. Uno,
yo creo que la torpeza política con la que se está tratando el tema, tanto mediáticamente como políticamente, por parte del gobierno. O sea, yo no sé a esta altura cómo va la lógica de ese gabinete político, porque no... ¿Quién está gobernando? Claro, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Quién es el que pone el orden ahí? ¿Quién es el que corta la torta? Y por otro lado, tiene que ver con en relación a eso, con la cuestión del PC, que, bueno, este tensionamiento yo no creo que sea, no sé si entendí bien, pero si es pura pirotecnia con respecto a si ese era el comentario. Yo creo que en verdad el PC en estos momentos se encuentra en una crisis política de la cual tiene que salir rápidamente, y creo que los tensionamientos que tiene para su salida también lo hacen, digamos, lo van a hacer reaccionar, le guste o no le guste. No es una yo creo que la DC está decidida a sacar al PC de la nueva mayoría, y eso, digamos, a las fuerzas que no estamos dentro de la nueva mayoría, y con eso incluye a todos los que estamos en la periferia de la izquierda en ese sentido, va a alterar la composición del campo en su conjunto si es que sale el PC. Entonces también es un tema que podríamos ahondar. Si sale el PC de la nueva mayoría, reconfigura, digamos, diferentes polos de todo el campo de la izquierda. Sí, pues de hecho Boris ahí le hizo como una pequeña invitación también. Pues, aquí estamos. Yo no sé si lo quieren tanto en la izquierda tampoco. Iba a quedar como el PC medio entre está medio. Como entre Tongoy y los Vilos. Sí. ¿Ah? Se podría armar hasta 3 regiones el PC. O sea, sería como la intermedia, ¿cachai? Dale, Yori, vamos a ir. Mira, la pirotecnia tiene que ver con lo siguiente, algo que no es menor. O sea, primero estamos en presencia a puertas de elecciones en el campo de la NEF, y eso es importante. ¿Por qué me refiero? Porque obviamente aquí hay una crisis profunda, lo hemos dicho constantemente. La crisis de legitimidad no solamente está en el campo del bloque en el poder, sino que también está en los frentes intermedios que tiene el gobierno, y uno de ellos es la CUT, y obviamente también por mucho tiempo cooptada por la nueva mayoría, la NEF. ¿Qué significa esto? Lo que tenemos obviamente es un reposicionamiento, un intento de reposicionamiento de dirigentes putrefactos, ¿cierto?, que están por mucho tiempo delegitimados en la Confusam, en la NEF o en la CUT, y que por lo tanto tienen que buscar la manera de reposicionarse en un marco electoral próximo. Pero por otro lado también nosotros vemos acá un fenómeno importante, y es que, como se planteó desde un principio, y todos los compañeros, por lo menos los dos compañeros acá y nosotros acá, hemos planteado constantemente este fenómeno donde el gobierno, la nueva mayoría, ha estado principalmente haciéndole el juego, ¿cierto?, a los intereses de los poderosos. Eso ha sido así, de forma importante. Y nos encontramos con un fenómeno de un reajuste, que es un fenómeno mundial. El fenómeno del reajuste, ir a la baja desde el punto de vista fiscal y golpear a los trabajadores, es algo que no viene ocurriendo solamente en Chile, no es nuevo, sino que se avanza fuertemente en Europa, se lleva adelante en Latinoamérica, y obviamente Chile forma parte de ese proceso mundial de crisis del capitalismo, y que se expresa siempre, por lo tanto, en el arca fiscal, y por lo tanto golpear a los trabajadores, que es la manera que tiene el capitalismo. Por lo tanto, hoy día tenemos un fenómeno más interesante que tiene que ver cómo los trabajadores, no solamente este ritual de ir golpeando cada vez en el reajuste todos los octubres, sino que los trabajadores están, en nuestro juicio, cada vez más incorporando métodos de lucha que son propios de métodos que ya no están por la línea de ya los despeñaderos, ¿cierto? Hacer parlamento, llevarlos por la línea de relegitimar a estos tipos en sus direcciones, sino que más bien ir avanzando en formas de lucha, en presión y en fuerza, para ir conquistando demandas. Pero eso es, creo que, el fenómeno fundamental. Nosotros estamos, con esto termino, participando en una ala que es el sector de los cabreados, la mesa alternativa, y ese sector ha estado constantemente agitando y señalando el tema, que no es menor, que es el sector de honorarios precarizados, que no forman parte hoy día de estas discusiones. Y son precisamente el sector, por lo menos nosotros en el Hospital San José, que se están sumando a las movilizaciones. Los honorarios están participando, hoy día cortamos la calle en Independencia con ellos, y por lo tanto eso significa que lo que tenemos que ir avanzando en experiencias de lucha del pueblo, que ya no van por la línea de ninguna línea cantos de sirena charpista, o vamos por la línea del punto de vista de tratar de disputar aspectos que están putrefactos como la CUT. Una alternativa, a nuestro juicio, clasista o revolucionaria, eso es lo que tenemos que ir avanzando nosotros como sector. Perfecto, un Estado que precariza, ¿cierto?, los trabajadores. Creo que la relación está 70-30, ¿no?, entre trabajadores de planta y de contrata, más o menos están como... Más peor aún, yo diría. Va más 80-20. Es como el 80-20, pero al revés. Sí. Entonces, que el Estado mande esa señal, el empresario dice, bueno, aquí está el chancho tirado. Cari, para ir cerrando un poquito el tema. Bueno, en realidad, en este momento, yo diría que hay 3 aspectos. Uno, el gobierno está desplegando toda su actitud empresarial. O sea, aquí el gobierno actuando como empleador, el Estado y específicamente la actitud del gobierno, con la misma prepotencia y el mismo desdén que cualquier
trabajador del sector privado tiene que enfrentar a la hora de negociar sus condiciones laborales, sobre todo salariales. Una de las consecuencias, una de las muchas consecuencias que ha traído el neoliberalismo en el plano laboral es la precarización del empleo, y efectivamente eso se refleja también en el Estado. El sector público no es el sector público que existía antes del 73, o sea, un sector que se ha visto golpeado por, uno, la jibarización misma del Estado, y dos, por efectivamente todo este contingente de trabajadores precarizados que son vistos como los trabajadores de tercera categoría, digamos, de segunda, tercera hasta cuarta categoría, que donde están los honorarios y también subcontratados, no solo honorarios. Y pareciera que la ANEF marcha con retraso, por decirlo de manera bien elegante, de esta realidad. Entonces sigue representando aún los estamentos, comillas, más estables o más privilegiados en términos de relaciones laborales en su relación con el Estado. ¿Qué pasa? Pasa que vemos que en torno a esta negociación que se hace anualmente y que es parte como un ritual, como decía Sebastián, quedan excluidos los sectores que probablemente estarían más dispuestos a radicalizarse, porque no están acogidos en las filas de la ANEF, ¿ya? Sin embargo, existe esta corriente, que es la de la mesa alternativa, donde están los cabreados y cabreadas principalmente, en donde la IT también participa, y que ofrecen efectivamente incorporar a los sectores más golpeados dentro de esta cadena ya precarizadora que ofrece el Estado como empleador. Y eso empuja también, aparte del hecho de que hay elecciones, a la CUT a hacer todo este show ya mediático, en el que Bárbara Figueroa realmente merece un Oscar por su actuación en el Congreso. Y sí, mi opinión es que esta corriente de la mesa del sector alternativa del sector público obliga, entre comillas, a una apariencia de izquierdización de la CUT. Eso ligado al escenario de elecciones que viene en la ANEF. Y finalmente, uno de los pilares fundamentales de la CUT, en términos económicos y de la composición de su base sindical, es el sector público. O sea, la CUT no se juega cualquier cosa cuando se ve amenazada la dirección nueva mayoría de la ANEF. Se juega básicamente uno de los pilares que la sostienen. Está complicado, hay que fortalecer la corriente alternativa, sobre todo una por la independencia política de la dirección ANEF respecto a los partidos burgueses, y dos, para acoger efectivamente en la fila a los trabajadores que están más precarizados dentro de las filas del Estado. Sí, pues es un tema estructural, un tema que genera incertidumbre, ¿cierto? Pero que hago los llamados que ustedes están planteando de fortalecer el trabajo que se está teniendo ahí. Chiquillos, ya hicimos el primer bloque. ¿Ah? ¿Cómo estuvimos ahí? Soltamos el cuerpo. Bien. Falta un poquito de agua para la próxima producción, que ponga más agüita acá porque la garganta hace seno. Vamos a tomar solamente cerveza. Cervezas POA, la cerveza artesanal de los que luchan. Cada vez que usted toma una escudo, una Heineken, ¿cierto? Está apoyando al señor Luxi. Acá vamos con la producción producción artesanal nacional. Oye, un ratito antes de cerrar, con dos cosas. Me hablan de efemérides de allá adentro. Mañana está la conmemoración del asesinato, ¿cierto?, de Ariel Antonelletti. ¿Ah? Joven luchador, ¿cierto?, del Lautaro, el año 1990, así que mandamos ahí a los compitas, a sus amigos, a su familia, a la Ana María, ¿cierto?, un abrazo, un saludo. Está Ariel en la memoria de todos los jóvenes que lucharon mano a mano contra el aparato estatal ahí por los 90. Y tenemos una nueva sección antes de irnos al cierre, ¿eh? Una efeméride que acá me dijeron acá que le tenía que dar. Mira, son dos efemérides. La primera: ¿ustedes sabían que en 1871 en la ciudad de La Paz es ejecutado el líder indígena boliviano Tupac Katari? ¿Ah? Antes de morir gritó: me matan a mí solo, pero volveré y seré millones. Bueno, ¿no? ¿Sabían eso, no? Dale. Otra efeméride, a ver si funciona esta. En 1844 fallece Flora Tristán. ¿Le hace sentido? ¿Le suena? A mí sí. Bien, ahí. Ella es la autora verdadera de la frase proletario de todos los países. Ájale, ahí está. Unidos. Esa era, muy bien. Oye, nos vamos con un temita al corte. Este temita que nos vamos es Yo Caníbal, ¿cierto? Nos vamos con Yo Caníbal, de quien nada más que de Los Redondos, del disco Lobo Suelto, Cordero Atado de 1993. Adelante con Yo Caníbal, DJ Monoloco Sound System. Va. El ventilador no se...
Aló, ahí sí, ahí estoy sonando, se nos vuelan los papeles con el aire acondicionado que pusimos. Oye, vamos con nuestro tema central para los amigos que nos están escuchando por la señal online www.territorioinquieta.blogspot.cl y también por el canal de YouTube que nos están viendo ahora. En este segundo bloque es donde nosotros vamos a conversar un tema central que es la contradicción capital-trabajo, pero que está dirigido a las líneas, a lo que hemos denominado como líneas políticas, o sea, donde realmente acá nuestra izquierda debate sobre las tácticas y la estrategia en el campo de la construcción, y la idea es compartir opiniones, compartir miradas, y también, si no estamos de acuerdo, tener toda la transparencia y la honestidad fraterna para decirlo. Esa es la gracia de acá, comunicarnos, debatir, dialogar, conversar, ponerle toda la onda. Bueno, en Chile tenemos una situación, los trabajadores, como lo planteamos ya en el primer bloque, de alta precarización, de baja sindicalización, de alta incertidumbre, que es un tema estructural, o sea, el capital hoy día funciona de esa forma. Los invito en esta primera vuelta a que avancemos en un diagnóstico, cómo ustedes desde sus organizaciones hacen una lectura en el Chile neoliberal, ¿cierto?, hacia la relación de los trabajadores y trabajadoras. Parto contigo, Sebastián, DJ, que no me estoy escuchando, ¿me puedes subir un poquito? Dale. Vamos contigo, Seba. Bueno, temazo. Temazo, para hacerlo. Para resumir en 2 minutos. Vamos ahí. Bueno, básicamente, como tú decías, ahí en Chile tenemos un movimiento obrero, un movimiento sindical bastante como alicaído, ¿ya? Es una cuestión que se arrastra desde la dictadura. Yo creo que siempre lo señalo así, hay como 3 factores que inciden en esta cuestión. El primero es la destrucción sistemática de sindicatos que se llevó a cabo durante el régimen militar. ¿Ya? Es una cuestión bastante obvia: asesinato de dirigentes, exilio de dirigentes, también destrucción, quitarle la personalidad jurídica a las organizaciones sindicales más importantes. Más cerca del micrófono. Eso es una primera cuestión que determina hasta el día de hoy la situación que tiene el movimiento sindical en Chile. Lo segundo es que básicamente se llevaron a cabo una serie de transformaciones durante el régimen militar, transformaciones en el aparato productivo, que implicaron un debilitamiento de los sectores donde el movimiento obrero tenía sus enclaves más importantes, el sector minero en particular, el sector público, el achicamiento del aparato estatal en términos de empleo, entre otros sectores. Y por último, una cosa que no es más que una expresión institucional de esto, son las leyes laborales que arrastramos hasta el día de hoy, que los gobiernos democráticos han sido incapaces y en realidad nunca han tenido la voluntad real de cambiarlas, ¿ya? Si se reclama hoy en día por eso es porque realmente no ha habido ningún avance, y de hecho la última reforma laboral no hizo más que seguir consagrando el mismo modelo de relaciones laborales en el cual los trabajadores tienen que negociar a nivel de empresa. No existe posibilidad alguna en términos legales, aunque sí de facto, de armar un movimiento que vaya más allá de la demanda económica típica que permita politizar al movimiento de trabajadores hoy en día. Creo que esa es como la situación de la cual estamos partiendo, y por eso está tan complicada la cosa, es tan difícil hacer un paro productivo como el que se trató de hacer el 4 de noviembre, etcétera. Está complicado el escenario. Yori, desde Trabajadora del Poder, ¿qué diagnóstico tienen ustedes para compartir acá en la mesa de Bandera Roja, Bandera Negra, donde las voces militantes se hacen escuchar? Gracias, compañero. Vale. Mira, hay un tema relevante para nosotros desde el punto de vista del diagnóstico. El compañero inauguró algunas líneas desde el punto de vista de los fenómenos que ocurren en la dictadura, pero hay unos elementos que a nosotros nos parecen significativos hoy día, que tienen que ver con la composición material de la clase obrera o del proletariado en nuestro país. La primera, obviamente, tiene que ver con un factor muy importante, que es el lugar que ocupa la clase trabajadora en el campo de los servicios. O sea, incluso, además, el mismo Coordinador Nacional Norma FP, hay un sector que está en el Ejecutivo Nacional, que es el sector de Walmart, y que son un sector significativo hoy día desde el punto de vista de la composición de volumen, de masa de trabajadores. Por otro lado, tenemos un sector muy importante dentro del servicio, pero a nivel transversal, que ya lo hemos estado inaugurando, que es el sector más precarizado, honorario, subcontratado, etcétera, que atraviesan a toda la composición de la clase trabajadora en nuestro país. El sector público también, como ya se ha dicho, ¿cierto?, un sector muy importante desde el punto de vista de la cantidad de sindicalización y asociado al respecto, pero a nivel nacional tenemos una sindicalización tremendamente baja. A nuestro juicio, hay un fenómeno muy importante del diagnóstico actual, que saliendo de la derrota desde el punto de vista de la dictadura, nos encontramos con un proceso de lucha de la clase trabajadora que se inaugura más o menos desde 2001 en adelante con los forestales, pero principalmente tiene que ver con este ascenso de lucha desde el punto de vista de las huelgas ilegales. Es un fenómeno que es transversal desde el punto de vista del aumento. Y es significativo porque está mostrando que el capital, como se desconcentra a nivel mundial en una nueva división del trabajo muy significativa, eso provocó hoy día que no tenemos esos componentes de la fábrica con masas gigantes en un puro sindicato, sino que tenemos fragmentada la clase trabajadora, y ha implicado materialmente formas de tener que organizarse, articulándose de forma de hecho y no de forma legal, como son la unión portuaria,
como son, por ejemplo, la misma Coordinadora Nacional Noma FP, o una organización, de hecho, es una organización autónoma desde el punto de vista de independencia de clase, incluso desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, a nuestro juicio hay un fenómeno muy importante del diagnóstico, es que se están dando estas presiones desde el punto de vista de la composición orgánica, material y jurídica del capitalismo, pero además desde el punto de vista de cómo avanzando las luchas de la clase obrera en formas orgánicas de hechos ilegales, expresiones más bien de ese tipo. Dale, perfecto. Oye, Cari, y ahí desde la AIT, ¿puedes complementar o quizás haya un diagnóstico, un elemento nuevo que deseas aportar en la mesa? A ver, nosotros hacemos un diagnóstico que se divide entre los factores objetivos que inciden en la debilidad actual por la que atraviesa la clase trabajadora y los factores subjetivos. Uh-huh. En términos objetivos, en realidad son 3 los elementos fundamentales que determinan su debilidad. En primer lugar, el proceso de desindustrialización que se llevó a cabo en dictadura, si bien Chile no era un país industrial ni nada, la tímida industrialización que emprendió la burguesía en un momento fue revertida y desmantelada. Eso es importante porque la organización más importante de los trabajadores fue en torno a los núcleos industriales en el pasado. En segundo lugar, es la descentralización productiva o la externalización o outsourcing, no sé cómo quiera decírselo, pero suministro y subcontrato, ese ha sido probablemente el elemento más determinante en la fragmentación y que viene a ser coronado por una legislación que solo permite la negociación colectiva a nivel de empresa. Ese es un elemento brutal en términos de atomización y de un golpe a la conciencia política de los trabajadores, porque en realidad a mí me gusta hacer la analogía de que cuando un sindicato se mantiene en el ámbito de la empresa, es lo mismo que si una mujer se mantuviera por siempre en la cocina. O sea, no tiene posibilidad de entender ni las leyes que lo gobiernan en su existencia, ni en realidad comprender la comunidad de intereses que los une con toda la clase. Entonces el sindicato empresa es una forma vil, no solo en la fragmentación objetiva que produce, sino en el atraso político al que condena a los sectores que no pueden salir de su sindicato para ver la realidad de la clase trabajadora. Por otro lado, un poco de datos nomás. Sí, dale. En Chile hay 5,5 millones aproximadamente de trabajadores asalariados. El 83% se desempeña en el sector privado y solo el 17% en el sector público. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cómo es posible que el sector público tenga un protagonismo tan grande en la vida sindical a nivel nacional y no así los trabajadores del sector privado? Y en realidad el sector público no tiene derecho a sindicalizarse, no se rige por el Código del Trabajo, que es el plan laboral de la dictadura. Entonces, esa ilegalidad, porque estas asociaciones y estas huelgas son ilegales, es la que les da, digamos, la fortaleza y la flexibilidad de movilizarse cuando ellos quieren, sin respetar esta camisa de fuerza que son los plazos de negociación que impone la ley y bajo las demandas que decidan. Un poco por ahí va. El famoso plan laboral. Dale, Mauricio, aportando otro elemento más a este primer diagnóstico, para ya en la segunda vuelta poder meternos de lleno en las tácticas que estamos trabajando. Sí, bueno, para poder aportar un poco en el diagnóstico, yo quisiera partir desde analizar, de un análisis somero del mismo modo de producción de la riqueza del país, o sea, el modo de producción rentista que genera casi el 40%, digamos, del total de riquezas del país, o concentra muy poca mano de obra hoy día actualmente del total de los trabajadores. Por ejemplo, ha ido disminuyendo sucesivamente durante los años mientras aumenta el sector de los servicios y por supuesto también bajo condiciones mucho más precarias de lo que lo hace, por ejemplo, una obra industrial en términos de seguridad laboral, contrato, aunque también han ido pauperizándose con el tiempo. Frente a eso, efectivamente, las condiciones de organización de los trabajadores, sobre todo de las grandes urbes del comercio, tiene que ser distinta, es muy precaria porque las condiciones contractuales son distintas y la forma entonces como enfrentarse a las luchas y de la posición que ocupan dentro del campo de trabajo le ha hecho innovar, por así decirlo, ante la poca capacidad que han tenido las organizaciones sindicales de abrirse, por ejemplo, hacia el sector de los subcontratos, ya sea por incapacidades legales o incluso de voluntad política muchas veces. Pero más que eso, creo que el diagnóstico está completo y que todo se conecta, digamos, con el mismo modo de producción chileno. Es decir, entonces, que llegamos a la instancia de poder compartir tácticas y estrategias de construcción en el campo del trabajo. Yori, vamos contigo ahí para meternos de lleno en las tácticas. Ustedes de trabajadores del poder, ¿cómo han se relacionado ahí? ¿Cuál es su plan de intervención? ¿Cómo ven más o menos el mono en ese ámbito tan estratégico que es el campo del trabajo? Sí, mira, nosotros en primer lugar lo que hemos abierto es un frente intermedio, ¿cierto? Que es el Frente de Trabajadores y Trabajadores por el Socialismo, y que no necesariamente es un instrumento
que tiene como objetivo una articulación sindical específicamente. ¿Por qué lo señalo? Porque nosotros lo que estamos apostando en el movimiento MASA, en la clase obrera en general, tiene que ver con ir imponiendo, ir avanzando, ir instalando la lucha revolucionaria, ¿cierto? La lucha por el socialismo. Es importante porque nosotros nos encontramos con dos elementos. Uno, la lucha sindical es muy importante, son las luchas que nos permiten organizar a un sector, principalmente la línea reivindicativa, ¿cierto? La lucha económica. Hay un sector que no está sindicalizado, que son los trabajadores que están, en este caso, desde el punto de vista de los territorios. O sea, hemos visto, por ejemplo, la experiencia de Freirina, Aysén, Chiloé, la misma experiencia en la zona norte de Santiago, es la clase obrera que está peleando, que no solamente pelea desde el punto de vista sindical por el ajuste del punto de vista de la plusvalía, sino que está peleando también por las condiciones que el capitalismo le impone en el lugar donde habita. Entonces ahí hay dos trabajadores que son los mismos, que también obviamente están dentro del marco de producción, pero que necesitan espacios de organización para llevar la lucha contra el capitalismo. Por lo tanto, nuestra táctica en ese sentido no está reducida a la línea sindical, que es un factor importante, lucha reivindicativa económica para ir generando procesos de golpe al capitalismo, pero obviamente, principalmente abarcar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras y ir nosotros mostrando en el proceso de lucha el proyecto, que en el fondo, con el primer argumento, la primera línea que hemos estado discutiendo desde el punto de vista mundial, tiene que ver con que no hay una alternativa hoy día de la clase de la línea revolucionaria que esté ofreciendo a las masas una alternativa. Aparecen líneas reaccionarias en esta crisis, líneas de alguna forma frente amplista o del punto de vista de una tercera vía, pero nosotros estamos atrasados en ese marco. Entonces la táctica tiene que ser hoy día la disputa del movimiento de masa, y eso es lo que principalmente nosotros creemos que estamos tratando de levantar hoy día. Oye, Seba, ¿y ahí también ustedes están en esa línea o están más por fortalecer la organización sindical, entrarle de lleno a la CUT o partir algo paralelo? ¿Cómo la ven ahí en sus tácticas y en su forma de construir, de luchar? Nosotros, primero que nada, tenemos cerca del micrófono, Seba, digamos, una tesis con la cual nos movilizamos en el ámbito sindical, que tiene que ver con que nosotros sostenemos que si va a haber un proceso de transformaciones revolucionarias, un proceso de cambio importante en Chile, va a haber una centralidad de la clase trabajadora en ello, como actor político, no solamente como categoría estadística, digamos. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos interesa muchísimo la construcción sindical. Ya, eso es una primera cosa. En la misma línea de eso, a nosotros nos parece que es imprescindible recuperar hoy en día en Chile una central única. ¿Ya? Eso no significa y no pasa en ningún sentido, por nuestra parte al menos, por tratar de dividir al movimiento obrero más de lo que está hoy en día armando centrales paralelas. Nosotros no compartimos en absoluto esa línea política, somos súper críticos, creemos que no están ni las condiciones objetivas ni subjetivas para ello, ni aún hoy con este movimiento de Noma FP no vemos por ninguna parte donde hayan trabajadores clasistas, combativos y revolucionarios, no lo vemos por ninguna parte. ¿Ya? Nosotros hoy en día tenemos la CUT, que nos guste o no, es la organización de trabajadores más grande que hay, y después hay 12.000 sindicatos. 12.000 sindicatos, ¿ya? En un país que en verdad debieran haber 12 sindicatos, uno por rama de la producción, y punto, como en la mayoría de los países del mundo. A nosotros por lo mismo nos parece importante, y es donde estamos poniendo, digamos, nuestra línea política, o donde estamos como proyectando nuestra línea política, es la creación de un instrumento sindical amplio que nos permita agrupar a todos los trabajadores que sean o no sean de la CUT, tengan una forma de construcción honesta, que estén por la democracia sindical y que apuestan a la construcción de una central única de trabajadores, sea una refundación de la CUT o no. Eso lo verá la misma clase en su movimiento. Ya nosotros no somos quien para vaticinar qué es lo que va a pasar, pero con lo que sí no estamos de acuerdo es con andar armando como movimientos paralelos, porque creemos que eso debilita a los trabajadores hoy en día más que fortalecerlo. Y por último, nosotros estamos poniendo muchas fichas y tenemos un amplio interés por incorporar elementos feministas a la lucha sindical, ¿ya? Tanto desde la construcción sindical misma, de cómo incorporar a la mujer y a sus demandas específicas, pero también cómo podemos aglutinar a mujeres trabajadoras que tienen interés por el sindicalismo y no se hacen parte por distintas razones que tienen que ver con la forma cultural en la que se construye el sindicalismo hoy en día, que es muy masculinizado, muy patriarcal, etcétera. Vale, oye, entonces tu visión es por darle de una entrada a la CUT, no por abrir centrales paralelas. Y en ese sentido, Cari, ¿tú compartís esa visión o estáis por abrir una central paralela e ir por fuera? Bueno, a diferencia de lo que plantea el Yori, la IT sí se propone un trabajo más reducido, en el sentido de tomar a la clase trabajadora en sus expresiones sindicales, ¿ya? Entendiendo que una política hacia la clase es mucho más amplia que la expresión sindical. Pero la idea abarca el tema sindical. Concuerdo con el Seba en prácticamente todo lo que dice, pero más allá de mi opinión, la línea de la IT no va por recuperar la CUT. Ahora, eso no quiere decir que no trabajemos de manera mancomunada con todos los sectores que tienen esa línea, plantean dentro de la CUT
una crítica y la necesidad ya sea de una refundación o derechamente de que nazca una nueva central. ¿Qué pasa? Pasa que yo pienso que todos vamos a estar de acuerdo en que la clase trabajadora necesita una central en Chile. Eso es así. O sea, en cada lucha particular, pequeña, en cada huelga, se hace sentir con un peso gravitante la orfandad, ¿ya?, que tienen los trabajadores en Chile de esa central. Pero ¿cuál es el problema? El problema en realidad uno podría plantear en términos así como con una calculadora en la mano, que el problema de la CUT es que está dirigida por la nueva mayoría. Y en realidad nosotros pensamos que el problema es un poco más grave que eso. La CUT nace como una herramienta sindical ad hoc de la transición a la democracia y nace entre cuatro paredes, violando cualquier tipo de democracia sindical en Punta de Tralca el año 88. Y efectivamente es el tipo de sindicalismo que se propone. ¿Cuál es la función que le asigna al sindicalismo? En realidad es de subordinación absoluta y de colaboración de clase. Creemos que, como cuando hablamos de la constitución del país, como por su origen es espuria. Entonces, aún si se da una confluencia entre los sectores que quieren levantar una nueva central y los que están planteando refundar la CUT desde dentro, y que nosotros creemos que la tendencia va a ser efectivamente la confluencia de ambos sectores, lo que tendría que nacer necesariamente, ya sea vía Congreso Refundacional, ya sea dando origen a una nueva central, es una nueva central, como sea. Bueno, oye Mauricio, ¿y ustedes de los autonomistas qué nos podía aportar en su experiencia organizativa en el campo del trabajo? Así Es bastante incipiente, en verdad. Dale, comparte, juega. Lo poco que llevamos como organización, que venimos de Izquierda Autónoma, de una organización que no hizo apuesta al mundo sindical, y si es que la hizo, fueron muy tibias, muy frías, por así decirlo. Entonces, en el poco tiempo que llevamos de movimiento hemos estado, levantamos el Frente de Trabajadores, que fue casi inmediato, y hemos estado reclutando compañeros, digamos, gente que comparte algunas líneas políticas del autonomismo y que está dispuesta a elaborar una política y un plan político para la clase trabajadora, o sea, que ofrecer a la clase trabajadora, que nosotros aportarle a ellos. Y frente a eso, no es mucho, digamos, las inserciones que hemos tenido, básicamente ahora con el tema de la NEF, que ya hablamos un poco de eso la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, y ahora nosotros también no compartimos la línea tampoco de crear una nueva central, sino que, digamos, creemos que de alguna manera lo más importante aquí es recuperar la CUT para, justamente como decía la compañera, transformarla, ya sea con las fuerzas desde afuera o simplemente desde adentro, pero en el fondo que sea una organización que sea capaz de que mediante su actividad agrupe a los intereses de la clase trabajadora y sea capaz de representar su interés general con independencia de los poderes del Estado y frente a los partidos políticos en el Parlamento, frente al gobierno. Y eso, digamos, tanto la composición orgánica como la composición política actual de la CUT, bajo esa composición no se va a poder. Y si no partimos transformando esa composición, no vamos a poder avanzar en esa línea. Perfecto. Oye, ¿no será otro componente también que nuestra izquierda está muy influenciada por el tema universitario? Mucho de la universidad pasa la lucha política, quizás no estamos tan insertos en sindicatos materialmente. Hay un tema ahí que se puede trabajar. Oye, estamos bien en la hora, DJ, ¿o no? Quedan 8. Entonces vamos ya en la síntesis. Recordando que son el activo político que está escuchando el programa, entrémosle de lleno a la cancha. ¿Cuáles son para ustedes las centralidades que deben estar puestas en el campo del trabajo? Vamos. ¿Quién juega? Abierto, ¿eh? Yo juego. ¿Tú juegas? Bueno, compañeros, nosotros lo que hemos estado pensando y lo que hemos estado planteando hoy día también, principalmente en el punto del trabajo, que es el sector fundamental en nuestro juicio desde el punto de vista de la revolución en Chile, es que cualquier propuesta táctica no puede estar desconectada de la lucha estratégica que estamos levantando, que va a ser la revolución. Por lo tanto, a nuestro juicio, como hemos dicho, la disputa del movimiento de masa, tanto al interior de las bases de la CUT como al interior del movimiento de masa en general, de los territorios, e incluso la clase trabajadora sindicalizada, privada o pública, es un elemento fundamental. Y por lo tanto, a nuestro juicio, lo que hay que ir mostrando en concreto es cómo vamos avanzando con métodos de lucha que son propios de nuestro sector. Y que a nuestro juicio no solamente son métodos desde el punto de vista como de una forma, sino que a nuestro juicio van incubando en la conciencia las formas necesarias por las cuales podemos hacer la revolución en Chile, que a nuestro juicio es el factor fundamental. Por lo tanto, la pregunta que
nosotros instalamos es de qué forma nosotros avanzamos de la lucha reivindicativa importante desde el punto de vista del avance en el cual de la acumulación de experiencia de la conciencia del pueblo a la lucha política. Y eso solamente en nuestro juicio se hace desde las organizaciones políticas. O sea, nosotros tenemos esa tarea. Y nosotros sí vemos que hay sindicatos y organizaciones que son revolucionarias, que son clasistas y son combativas. O sea, no esperamos que el pueblo diga soy socialista, quiero hacer el comunismo y quiero un mundo sin clase. Ahora sí voy a hacer la revolución. O sea, la revolución no se va así. Han sido con organizaciones políticas y las masas luchando por sus demandas más sentidas. Creo que ahí se está instalando en nuestro juicio un fetiche desde el punto de vista de la conciencia. Dakari, ahí, póngale. Sí, bueno, desde el punto de vista de la centralidad, en realidad nosotros consideramos desde la IT que si bien los niveles de sindicalización son bajos en este momento, alrededor del 15% dicen las cifras oficiales, pero el cálculo que se hace es que en términos reales sería cerca del 10%. Creemos que la fortaleza del movimiento sindical no ha estado dado por ese elemento cuantitativo solamente. O sea, en Chile, a nivel histórico para atrás, los niveles de sindicalización nunca han sido extremadamente elevados. ¿Ya? Entonces, tratando de explicarnos por qué, de alguna forma, el movimiento de la clase trabajadora a nivel sindical pudo ser un actor de primera importancia en la vida política nacional en el pasado, y por qué ahora no, si nos fijamos estrictamente en lo sindical, estaba dado más por su conciencia política que por la cantidad de personas organizadas en el mundo sindical. Entonces nosotros creemos que hay que avanzar en ambos sentidos, efectivamente tratar de aportar a que se eleven los niveles de sindicalización, pero sobre todo aportar un programa, sin violar, digamos, el espacio con sus limitaciones sindical. Eso pasa principalmente por principios, por defender los principios de la democracia sindical, de la independencia de clase, de la autonomía sindical, y llevar a un nivel experiencia, o sea, llevar la experiencia que se han hecho mediante las huelgas ilegales, porque claramente es el camino que ha ido creando los propios trabajadores y nos ha ido mostrando el camino de como por dónde más o menos va a transitar el rearme de la clase trabajadora en Chile, ¿cierto? Uniendo lo disperso y sobrepasando esta negociación por empresa que impone la ley. Tratar de llevar esa experiencia que se hace aún de manera aislada a la mayor cantidad de trabajadores posible. Y como AIT, como para que se entienda, porque los compañeros del FTS plantean un frente intermedio. ¿Ya? Para asumir el tema de la clase trabajadora, Sebastián planteaba que no es bueno construir paralelismo. Sí. La AIT al menos no se plantea como una organización que pretende convertirse en el núcleo de una nueva central o algo por el estilo, sino aportar efectivamente en este aspecto, el de la conciencia política y el de los principios, a lo que nosotros consideramos que en algún momento va a ser una confluencia, necesariamente, hacia una nueva central. Insisto, se dé esta por vía de ir copando la CUT y apareciendo sectores democráticos ahí o por fuera. Pienso que la confluencia por ahí va a ser irresistible. Buen punto. Conciencia entonces, y unidad, solidaridad. También ya están los trabajadores de Home Center ahí dándole harto color, y a veces uno, claro, ve como mucha periferia y se ve poco sentido de unidad, poca solidaridad de clase. Y creo que es un elemento central ahí que no es tan más secreta finalmente, el tema de trabajar en comunidad. Centralidades, síntesis, propuestas finales. Dale ahí, Mauricio. Bien, centralidades para el mundo del trabajo. Bueno, de las pocas que tenemos porque estamos entrando en estado de congreso. Para nosotros lo importante hoy día, digamos, es lograr la articulación y la organización de las grandes masas de trabajadores en el país. Que eso, digamos, sea, por ejemplo, con forma innovadora y no tradicionalmente con los sindicatos también. Bueno, bienvenido sea esa nueva táctica, digamos, las coordinadoras, no sé, ojalá que puedan aglutinar o con nuevas formas de organización se puedan agrupar y organizar un conjunto de trabajadores que no tienen derecho a sindicalizarse. Y frente a eso creo que la primera tarea es lograr que se construyan organizaciones que sean capaces de autorrepresentar los intereses de la clase obrera, de la clase trabajadora en el país. Y bueno, la puja, digamos, el empuje que debemos hacer la gran mayoría de las fuerzas que estamos, digamos, por la transformación del orden social, es efectivamente que logren constituirse como un actor político luego de estar constituidos como una organización autorrepresentativa de sus intereses. Y eso, digamos, lo dará el tiempo, pero creo que las centralidades, más allá de las especificaciones tácticas que aún no podemos dar, está en eso. Perfecto. Oye, Seba, tenía el privilegio de dar la última palabra, el último cierre, lo más pulentito queda para el final. Mira, cáchate, la bella cancha que te tiramos. A ver si estamos a la altura. Vamos ahí. Bueno, primero que nada quería señalar que comparto una cosa específica que dijo la compañera Karina, de que
el problema del movimiento sindical hoy en día no tiene que ver con la cantidad de sindicatos o la cantidad de gente sindicalizada. Es verdad que antes también habían pocos sindicalizados, pero la verdad es que estaban más inmersos en un proceso político más interesante, digamos, que el que estamos viviendo en el día de hoy. A nosotros nos parece que una de las tareas fundamentales hoy en día, especialmente en el mundo del trabajo, es tomarnos en serio como sectores revolucionarios el tema de las reformas, ¿ya? Hacer reformas no es igual a hacer reformismo, eso yo creo que tiene que estar bastante claro, y a mí me parece que en el mundo del trabajo en particular son urgentes algunas reformas que no se lograron en la última reforma y solamente se van a lograr en la medida que los trabajadores tengan capacidad de presionar para ello. Ahora, considerando la poca sindicalización que tiene nuestro país, nosotros ponemos las fichas en lo que hemos denominado sector estratégico, es decir, los sectores que tienen ciertas capacidades por su lugar geográfico, por su posición en la estructura productiva de la economía, de hacer una forma de presión efectiva al gobierno de turno y a los capitales, por supuesto, en torno a ciertas demandas. Entonces, ¿qué es lo que falta? Nosotros queremos que los sectores estratégicos logren una mayor unidad, han habido ensayos al respecto, y que logren tener un programa consensuado que permita avanzar en ciertas reformas que permitan, a su vez, que el resto de los trabajadores puedan sindicalizarse y puedan tener mayor poder efectivo. ¿Sectores estratégicos Sí. como cuáles? Por ejemplo, los portuarios yo creo que son los más emblemáticos, pero deben haber otros. Yo creo que los sectores estratégicos uno los tiene que ver a nivel regional. Por ejemplo, en Santiago, una cuestión que no estuvo tan a la altura como esperábamos, aunque sí estuvo la voluntad del paro el 4 de noviembre, era que paralizaran a los trabajadores del transporte público. ¿Ya? Es un sector estratégico, sin duda. Si ellos paran, la mayor parte de los trabajadores del resto de la ciudad no podría ir tranquilamente a su lugar de trabajo, lo que haría una mayor presión económica. Y por último, reiterar la idea que tenemos nosotros de promover la construcción de un instrumento sindical que recoja o que acoja a todos los sectores de izquierda. Yo hablo desde la izquierda de la nueva mayoría. Habrá que ver quién tiene la voluntad de hacer una cuestión así, en la cual podamos avanzar efectivamente en nuestras demandas. Y quería aprovechar el momento para mandar un saludo de solidaridad a los compañeros de la huelga Alto Maipo, que están allí dando la pelea. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir ayer a hacer una pequeña actividad de solidaridad con ellos, en la cual también nos acompañaron los compañeros de la AIT con una donación incluso solidaria. Están dando una gran pelea, están súper aislados de los medios de comunicación, más aún que Home Center, porque queda un poco más lejos de la ciudad, digamos. Pero la verdad es que es un problema transversal y sistemático. O sea, Home Center tampoco lo pescan porque los dueños de la empresa son los mismos que ponen el avisaje en la tele y en la radio. Entonces es importante también aprovechar estas instancias para mandar un saludo y para digamos, divulgar lo que está ocurriendo en esta empresa. Perfecto, ya entonces tenemos ese último cierre. Lo que nos queda ahora sería simplemente pasar los datos. Yo quiero pasar 2 datos. Está la marcha por el nuevo cierre del Arce, que creo que el miércoles 16, ¿no? A las 18 horas. No al cierre del Arce, ¿cierto? No al cierre del proyecto que significó Arce. Y también quiero mandar un saludo a Jorge Villalobos Galvez, un profesor de historia, que es un oyente del programa, que nos mandó un comentario. Así que un saludo a usted, profe, que nos está escuchando. Algún dato también está Proyección, ¿no? Que tiene una campaña solidaria. Lo que pasa es que trabajamos también en la Proyección y nos echaron a robar la semana pasada. No es primera vez que ocurre. No queremos lucubrar de quién pudo haber sido, pero el problema ahora concreto es que la Proye es un espacio social que se facilita a muchas organizaciones sociales de manera gratuita, y nosotros estamos actualmente haciendo una campaña de donación en la cual estamos esperando recoger la solidaridad de muchas organizaciones, también de gente que está interesada en aportar este proyecto que lamentablemente en el capitalismo se necesita con plata, o sea, hoy en día. Y eso, pues la campaña se llama La Proye Te Necesita, la pueden buscar en Facebook, Librería Proyección, y agradeceríamos mucho cualquier donación, aunque sea poquito, siempre es un aporte. Necesitamos ponernos al día, pagar deudas que están acumuladas, etcétera. Vamos ahí, démosle con ese. ¿Algún otro datito más? ¿O estamos dando? 2 datitos. Vamos aquí, vamos acá, vamos allá. Así, 1, 2, 3, juega. Mañana es el carrete autonomista en la Maestra Vida. Vuelvo a mencionar, por los que quieran ir, están cordialmente invitados. Y el domingo hacemos el lanzamiento del Congreso Autonomista, el congreso que va a ser abierto al pueblo de Chile para que participen todas las personas y organizaciones que se identifiquen con la izquierda y que busquen la construcción de una patria socialista en Chile. En general, están todos invitados, así que extiendo también la invitación aquí. Perfecto, Cari, Dayido. Sí, marcha el 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres. La AIT está convocando a conformar un bloque clasista. En realidad lo que nos asiste un poco es la convicción de que se le suele exigir a las organizaciones feministas o antipatriarcales que adopten posiciones clasistas. Pero en realidad son pocas las organizaciones clasistas que están dispuestas a practicar una política antipatriarcal, y nosotros nos hemos propuesto eso desde hace poco. Somos inexpertos igual en el asunto, pero queremos marchar y sumarnos a esta cuestión. Convocamos a todas las organizaciones que les interese desde el punto de vista clasista participar en esa marcha. Perfecto. 25. Yori, dato.
Bueno, primero nos sumamos nosotros, llamamos a los compañeros, así que bueno que hayan tomado esa iniciativa, nosotros nos sumamos inmediatamente. Y lo segundo, el dato que este viernes hay una actividad en el sindicato, que está en la calle Maipú, desde las 20 horas, que es una actividad que están haciendo los compañeros de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que estuvieron en Cuba. Un apoyo a ellos, nosotros vamos a asistir, ellos han sido un aporte importante en la lucha política, la lucha de masas concretas, aportando elementos de salud, la autodefensa, muy importante. Así que eso, agradecer a los compañeros y invitamos para este viernes el sindicato a las 20 horas un mambo solidario. Perfecto. Oye, invitarlos a ustedes que nos están escuchando online, a los que nos están viendo ahí por el canal de YouTube. El próximo capítulo vamos a hablar y conversar y debatir sobre los desafíos prioritarios para la unidad de la izquierda. Y yo me tomo una licencia, quiero saludar a todos mis colegas vialinos, ¿cierto? Aguante el vial, estamos ya en la próxima del cierre de campeonato, vamos a ascender a la segunda edición, así que todas las fuerzas para los vialinos, allá la gente de Concepción, un club de trabajadores, un club obrero, así que harto orgullo y dignidad. Y una cosa muy cortita, un ¿Del saludo y denuncia. No, sobre el huerquén de Temucuicuy, que se encuentra con un derrame cerebral en el hospital de Ercilla, producto de las torturas que recibió por parte de Carabineros el día 12 de noviembre. Perfecto, vamos entonces, compita, le agradecemos la audiencia, comparten el video, denle me gusta al fanpage, suscríbanse al canal de YouTube, nos estamos viendo en el próximo capítulo, si Don Clota así lo quiere. Que estén bien, chiquillos, muchas gracias, un abrazo para todos ustedes. Gracias por la invitación.